¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en la pantalla de Canal 4 en un martes muy especial. Estamos en el último programa antes de las elecciones del domingo y hoy seguramente será oportuno volver a ese juego que no es tan juego, por lo menos así no lo toman con esa ligereza ni Conrado Hughes ni Gabriel Masarovich, porque vamos a ver algunos números de sus expectativas, de su pálpito, de su expresión de deseo o algo más científico. Connie, ¿cómo te va? Totalmente acientífico. Acientífico, sí, del Pero corazón. Sí, exactamente, del pero corazón. el pálpito viene por el corazón. Claro. Y lo que yo siento ahora es que los uruguayos estamos con concordia. Con que concordia. nuestros corazones están marcando su ritmo al unísono. Te va a decir nuestro invitado de esta noche Sí. que a la izquierda late el corazón. Él tiene el corazón a la izquierda, yo también. No es como aquel... ¿Qué te parece este reencuentro? Contame. Mira quién está, Óscar Andrade. Pero que tuvimos un encuentro previo hoy en las redes. Ah, claro. Bueno, tengo un tuit que refleja, me parece que el otro día el tono un poco de lo que queríamos transmitir va en el mismo sentido que este tuit, que lo quiero compartir. Pero antes voy a presentar a Valeria Tanco, que una vez más prestigia con su presencia el panel. ¿Cómo te va, Valeria? Muy buenas noches, es un placer estar acá. Igualmente para nosotros. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, Daniel. Bueno, Viviana. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. ¿Hubo un pedido especial a la producción esta tarde? Sí, hice un pedido especial que no se cumplió, para No variar. se cumplió. Pedí pop. Pop. Creo que acá va a haber un intercambio. Lo están haciendo, me dice José Portillo. Ya está presentado Óscar Andrade. Bienvenido una vez más, ¿Cómo Óscar, estás, Daniel? Bien. Un gusto estar por acá nuevamente. Bueno, igualmente para nosotros. Y está Alejo Umpierres, diputado del Partido Nacional del Departamento de Rocha, que ya ha estado en estas lides y que, como siempre, es un privilegio contar con usted también. Alejo, ¿cómo anda? El gusto es mío, Daniel. Muchas gracias por esta invitación y un saludo para todos los panelistas y para el Boca con la agregado de la felicitación por la obtención de su banca en el Senado. Claro, ¿viajó Alejo de Rocha para acá? Viajamos, salimos del acto, Sí. final de cierre de campaña de Luis Enrocha, que era ahora. Y bueno, llegamos hace unos minutitos ahí con un amigo que nos acompañó chofereando a la módica, no voy a decir la velocidad porque seríamos multados en público. Bueno, pero puede actuar de oficio ahí Algún fiscal. algún fiscal de oficio. Alejo, está ganado. El otro día hablaba con la calle Pou y él decía Guambia con los triunfalismos. Pero todo parece indicar que está resuelto esto o no. Sí, todo parece indicarlo, pero el todo parece indicarlo no puede hacernos relajar en lo que a la coalición corresponde, relajar el músculo. Nosotros nos pasamos permanentemente tensando el músculo de los militantes porque hay actividades invisibles de la política a nivel de medios y todo eso, pero que es llevar la lista a cada casa de cada vecino, que eso es una actividad militante invisible, Claro. pero que es para nosotros fundamental. ¿Y dónde está la eso no reserva puede para decaer. dar vuelta al partido, Óscar? Yo tengo la certeza de que hay un porcentaje más alto de gente que tiene el voto para decidir que el que marcan las encuestas. Pero es una percepción en la recorrida, ¿no? O sea, cada 4 casas que golpeás hay uno que te dice, yo lo estoy pensando. Y la mayoría de los que están en esa circunstancia es parte de un electorado que no nos votó. Que no quiere decir nada cómo eso desemboca de acá al domingo, pero hay que jugar ese partido. O sea, esta elección, a diferencia de la elección pasada, donde entre el Partido Nacional y el Frente Amplio coparon el 80% de los votos, un tercio del electorado no votó ni a Martínez ni a la calle Pon la primera vuelta. 1 de cada 3 uruguayos. Entonces ese partido hay que jugar. Bueno, vamos a los números. Conrado, ¿ya tenés los tuyos? Yo tengo los A ver, míos. que la producción me indique si lo manejamos ahora, si voy a los números que manejó, por ejemplo, bueno, lo de cifras se conocía, hoy se conoció lo de Factum, Sí. y el jueves estará Opción Consultores presentando ya su última encuesta. Sí, esperamos los números de opción, pero hoy, como vos decías, se conocieron los de Factum, que da 51% para la coalición opositora y 42% para el Frente Amplio. Es la distancia más amplia que Marcando allí un presentó hasta 6% ahora, ¿no? anulado, ¿no? ¿Tenemos la placa así para 51-43, refrescar? 51-43, 42. exactamente. Bueno, muy bien. 43. Bueno, y además... Mirá, me puse... ¿Qué es esto acá? ¿El tuit ese al que hacía referencia? Me encanta que esté un poco desordenado, pero voy a ir a acercarme. la intención de Acá voto. está. No, la intención de voto está acá. ¿Y allá qué veo? Lo que va a leer Jimena. La intención de voto, balotaje, la calle Pou, Martínez, noviembre de 2019, marca un 51% para el Partido Nacional, un 43% para el Frente Amplio. Datos de Factum publicados hoy. Gabriel, le voy a preguntar también a Andrade, naturalmente. Ahora, en estas horas, se está advirtiendo como que
se perdió el rumbo, se perdió el norte, que hay desmotivación en la gente. De hecho, hay alguien que sostenía que hay responsabilidad de los medios, que a través del trabajo, fíjense ustedes que pueden llegar a situaciones muy delirantes alguna gente, ¿no? Que dicen que los medios estamos articulando para que el votante frente amplista decaiga en su interés. Yo sinceramente no veo ese decaimiento en la militancia frente amplista. Obviamente lo decíamos cuando pasó el 27 de octubre, estamos ante la elección más difícil del Frente Amplio de que está en el gobierno, no la más difícil de su historia, ni de lejos, la más difícil de su historia. Y yo no veo, yo creo al contrario, creo que en estos días se define el resultado y la dimensión del resultado. Esa encuesta de Factum que yo respeto mucho proyecta ya los indecisos, ¿no? Es sin indecisos y pueden tener razón si en estos días se proyecta, pero si el esfuerzo militante y el diálogo que se está haciendo en casa a casa termina en otra cosa, yo creo que vamos a ir a un resultado bastante más parejo que ese. Ajá. Más parejo que esto. Sí. Alejo, si se lee esto, hay méritos naturalmente del bloque opositor, supongo, y usted entiende que hay, porque en esto, como la analogía tradicional del fútbol, ¿no? Juega el adversario también. ¿El adversario se ha equivocado mucho? En esto podría decirse de que si se pudieran escribir manuales, posiblemente Luis pueda escribir el manual de la campaña perfecta y a su vez Daniel Martínez pueda escribir el manual de la peor campaña, cómo hacerla. Creo que Luis ha tenido un proceso que no arranca ahora, sino que arranca cuando perdió al día siguiente en la elección con Tabaré Vázquez, que se ha preparado para este momento, que trazó un camino, que mantuvo equipos, que hizo un shadow cabinet, un gabinete en las sombras, que siguió todo el proceso conformando un equipo técnico, que además desarrolló un estilo diferente de hacer política, la política tradicional, que creo que también es algo que tenemos que empezar a valorar y a tomar conciencia de ello, que es donde la política se baja del pedestal y se acerca sentimentalmente al ciudadano, y donde además el candidato es igual afuera que adentro, no hay un tabique divisorio. Luis es afuera lo que es adentro en su pensamiento. Y además creo que hizo una campaña perfecta. Veamos la secuencia. Comienza en los pueblitos más pequeños, en el mano a mano, en el puerta a puerta, si se quiere. Va aumentando en círculos concéntricos a ciudades medianas, ciudades más grandes y termina en actos multitudinarios. Ahora bien lo dices, Alejo. Mientras que Daniel Martínez es el proceso contrario. Termina en una situación de llegando al puerta a puerta y no en actos masivos. Fíjese que el Frente Amplio no va a tener acto final. Extrañamente, para lo que es un partido de masas, creo que marca una situación de mucha tensión interna que se está dando notoriamente en la soledad del candidato. En Rocha la recorrida la hizo sin nadie que lo acompañara. Tensión interna, un candidato solo. Quiero escuchar la opinión de Valeria Tanco sobre estas cosas. Tengo más para decirte, obviamente. Sí, me imagino, pero además me gustaría detenerme con Óscar porque acá se ha hablado de méritos de la calle. Ahora, voy a plantear una cosa. Esto es de perogrullo casi. Una buena campaña no significa un buen gobierno, sobre todo. Hay una buena campaña que es administrada por el candidato y después hay un gobierno que tiene que administrarlo con otro, ¿no? Me imagino que a ese punto vamos a llegar también. Valeria, dame un comentario y luego voy con Óscar Andrade. A mí me llamó la atención, bueno, el cambio de rumbo de último momento, eso de que entrara Orsi, y también las salidas, dentro de ellas la de Andrade fuera del país, en un momento que, en un punto es álgido, sobre todo la de Vergara, mucho más que la de Andrade, porque en realidad él lo nombran como futuro ministro de Economía y se va y no está en el debate junto con Martínez, ¿no? Y eso me parece que son señales como raras en un punto. ¿Que le soltaron la mano o vos lo interpretás así? A mí me dio, como ciudadana, ¿no? Me dio la sensación de que sí, o sea, esa es la sensación, de que como que quedó solo, ¿no? Bueno, Óscar, sobre estos puntos. Sí, a ver, yo creo que la encuesta esa no registra el debate de hoy que vamos a tener con Alejo y a partir de mañana todo. A esta hora hay más de 10.000 frente amplistas en el velódromo. O sea, a esta misma hora que estamos acá, el mismo martes, está cerrando un acto que tiene más de 10.000 personas convocadas. O sea, pero que no haya un acto final. Lo que estoy diciendo es, de ese tamaño no ha habido movilizaciones de la oposición. O sea, en términos de capacidad de movilización. Lo otro es que es cierto que nosotros tenemos una dificultad política. ¿Cuál es la dificultad política? Que en general se ha hecho centro, o sea, el debate se ha colocado en centro en las dificultades, pero no el debate de la campaña. El debate político general
y los resultados de los gobiernos frente amplistas, en casi todas las variables, en lo económico, en lo social, en la perspectiva de trabajo. ¿Cuánto debatimos en términos políticos que Uruguay tiene el nivel de mortalidad infantil más bajo de la historia? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al debate, a la importancia que por primera vez en la historia del Uruguay las personas con discapacidad severa tienen asistentes personales? Muy poco. ¿Cuánto tiempo debatimos acerca de que el Uruguay tiene hoy el cambio más profundo Pero en la eso matriz es una falencia del Frente Amplio. Sí, claro. No logramos marcar agenda política. O sea, en general nos encerramos en la discusión que nos marcó la oposición. Y ese es un problema. O sea, en todo caso es un mérito de la oposición, pero que hace que fortalezas indiscutibles. Fíjate, el mundo hoy, según datos del Banco Mundial, está en el nivel de inversión extranjera directa en relación al producto más bajo desde el año 95, 1,4. En medio de ese momento, Uruguay tiene la inversión más grande de la historia, que va a recibir la inversión más grande de la historia, y junto con la perspectiva de PDP, cerca de 5.000 millones de dólares de inversión. O sea, eso que es una fortaleza indiscutible desde el punto de vista económico, decir, bueno, cuando la economía en todo el mundo tiene estas dificultades, vos tenés esta fortaleza, no lo transformamos en un eje del debate político. El tema de la fortaleza de los activos financieros. Hace septiembre se colocó canje de deuda, ¿no? En general ocupa mucho menos espacio en el debate que el déficit fiscal. O sea, ha logrado la oposición colocar con mucha más inteligencia, eso es una autocrítica nuestra. O sea, ¿cuánto debatimos acerca de que Uruguay duplicó la cantidad de egresados universitarios? Le han pegado, Oscar, le han pegado en la matadura también, porque le han advertido sobre algunos errores de gestión de estos 14 años de gobierno. Pero mira quién me pide la palabra. A ver, yo estoy seguro que nuestros espectadores están encantados de volver a escuchar a Oscar darnos los argumentos y además recién llegado, yo siempre, ¿se acuerdan? Siempre le decía, Oscar, tú nos estás hablando de Disney. Y esta vez efectivamente fue a la versión del Disney comunista, que es la isla de Cuba, y desde allí se dedicaron con otras cantidades de simpáticos dirigentes políticos a prevenirle al mundo ante la inminencia de su colapso las amenazas del neoliberalismo, que es una enfermedad que nos está castigando desde los 80. Es una cosa brutal. Pero por suerte se reunieron en Cuba y Oscar viene y nos lo cuenta. Pero lo fantástico es que todas esas maravillas del gobierno que defiende Oscar no han logrado no solo insertarse en el debate, no hay nadie que quiera debatir con Oscar sobre eso, sino que como acto final, después que hicieron mucha balandronada durante el banderazo y el acto ahí en las canteras y enfrente a no sé qué, en la Rambla Gandhi, y tenían a todo el mundo muy asustado. Yo nunca me asustaron esas cosas. Cierran la campaña con una kermés en el velódromo, con un show de estrellas que se paga entrada, es de película. En los anales de la historia política del Uruguay vamos a registrar por qué perdió Daniel Martínez. Gracias, Connie. Me pide la palabra Gabriel Mazarovich. También apuntes de Viviana Ruggero, pero también me convoca Jimena Zavari. Jimena. Daniel, sí, muy buenas noches. Queremos ya mismo invitar a nuestra audiencia a participar de nuestro sondeo de Twitter. Tenemos nuestro propio sondeo sin valor de encuesta, por supuesto, donde les preguntamos a ustedes, ya que su opinión es valiosa para nuestro programa, ¿a quién van a votar en estas elecciones? ¿A Daniel Martínez, a Luis Lacalle Pou, en blanco o anulado? Les cuento que ya llevamos más de 14.000 votos y también vamos a estar compartiendo los mensajes que nos dejan ustedes en Twitter con el hashtag OpinoEnTLV. Bueno, notable, Gabriel. Yo primero aclarar que lo del velódromo que decía Connie de pagar entrada es justamente porque es para recaudar, para que puedan venir a votar los uruguayos que viven en Argentina, que gracias al macrismo están en una situación de desastre y no pueden pagarse su pasaje, y es para ayudar para eso, con mucho gusto. Yo no pude ir y compré las entradas para contribuir a eso, que además me parece que es una cosa democrática. Segundo, creo que si el Frente Amplio ha tenido una fortaleza en esta campaña electoral y a lo largo de la historia, es su militancia y el despliegue de su militancia. Ahora va a haber un acto en Florida, va a haber un acto en La Teja que lo pidió la gente, va a haber otro acto en Las Piedras, seguramente van a ser muy numerosos, pero el problema es que lo central en esta segunda etapa, y así se definió, no es que sean solo los actos, sino el mano a mano. Y el mano a mano, los protagonistas, están siendo la militancia frente amplista. Las barriadas, la recorrida, las conversaciones están siendo. ¿Hasta dónde eso va a rendir electoralmente? Yo no lo puedo decir, no tengo la bola de cristal para decirlo,
Por eso me atrevo a decir que el resultado va a ser más cerrado. Y creo que yo no atribuyo a nadie necesidad de decaimiento. Lo que digo es que la izquierda uruguaya, la militancia social y política uruguaya, sabe de librar muchas batallas difíciles y el secreto de no perderla está en no entregarse. Hay un cartel de un comité de base del Frente que me mandaban hoy que decía acá no se rinde nadie y ese es el mensaje de estos días. Alejo. Lo que pasa es que lo que plantea Óscar, el Frente Amplio ha construido una realidad virtual paralela a la realidad real, valga la redundancia, y se metió dentro de esa burbuja y funciona una lógica encerrada que no reconoce ni dialoga con la realidad. Para marcarte algunas cifras, para tomar la dimensión de lo que está pasando en el país, y cuando analicemos después la encuesta de cifra y veamos el porqué de una votación abismalmente sustancial de diferencia en la calle Pou con Martínez en el interior, basta ver algunas cifras. En los últimos años, en el medio de las mejores circunstancias que después dejaron de ser tales, perdimos el 20% del sector arrocero, el 20% del sector tambero, perdimos el 50% de las bodegas, perdimos la mitad de la flota pesquera nacional, perdimos 15.000 productores en los últimos 13 años, todos además no latifundistas, de productores de menos de 200 hectáreas, que terminaron no sé dónde, en qué lugar de la sociedad. El ministro Aguerre justificaba hasta su desaparición diciendo que en realidad habían vendido a muy buenos precios, pero la realidad es que un productor no se va nunca de la tierra, hay que conocer y pensar con la lógica de la gente si no lo sacan o lo expulsan de la realidad. Y esa realidad económica que marca duramente el interior, que también termina golpeando en la capital después por efecto rebote. Yo creo que esos son los grandes números de los cuales se aleja, porque hablar de la mortalidad infantil lo respetamos, pero la mortalidad infantil ha venido bajando sustancialmente en todos los gobiernos y además la tecnología médica es una cosa que avanza a pasos gigantescos y que es otro elemento que ayuda mucho más que las políticas, y hoy las tecnologías médicas no son las mismas disponibles que hace 30 o que 40 o que 20 años atrás. Además, la insostenibilidad de la economía. El Uruguay, cuando hablamos del 5% del Producto Bruto de déficit, bien digo, sí, 4,9, 5, hablamos de 3.000 millones de dólares. Que la gente a veces no sabe lo que habla, se ha acostumbrado a hablar. 3.000 millones de dólares es la faena de animales de todo el Uruguay que pasan por los frigoríficos para salir a puerto al exterior de 2 años. Ese es el agujero económico que tenemos. Voy con Andrade, y hoy antes tenemos que controlarlo, si no el país subsiste por endeudamiento. Yo en esta recta final realmente estoy viendo a Daniel Martínez muy solo, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a Óscar, que está muy cerca de la base social del Frente Amplio, ¿qué sintió cuando Daniel Martínez planteó lo de los 90.000 puestos de trabajo que tiempo atrás había planteado Sartori con 100.000 y nos parecía un disparate? ¿Qué sintió cuando en el debate dijo que el programa del Frente Amplio da alineamientos, pero el candidato es el que decide? ¿Qué sintió ahora en este último cruce con Orsi, que fue la figura que tomó el mando de la campaña, cuando tuvieron un entredicho con el tema de que si gana la coalición opositora vamos a estar como en la crisis del 2002? ¿Qué pasa con los mensajes que están dando? ¿Puedo agregar algo? Sí. Porque además hay en este momento una referencia a lo que dijo el expresidente José Mujica respecto a estos temas que planteaba Viviana Ruggiero y está aquí, que sintió en todo caso Óscar también sobre este punto, ¿no? Cuando dice Mujica, ningún presidente puede hacer un carajo sin una fuerza política colectiva que lo respalde, que dio también la sensación de que ahí había como un agrietamiento. Óscar. Yo la vergüenza mayor que sentí en el debate es cuando la calle Pou sostiene que apenas un 8,8% de las mujeres atendían en ACE, los embarazos. O sea, en términos del debate, o sea, si tengo que mirar en el debate, ¿qué cosa me pareció más disparatada? Porque tener 0 mortalidad materna infantil el año pasado tuvo que ver con que ACE batió récord desde el punto de vista de la capacidad, pero además demuestra, desnuda, un prejuicio muy hondo hacia la población más humilde, ¿no? Piensan que las mujeres más pobres no tienen el interés de controlar su embarazo. Después los datos estadísticos son notables desde el punto de vista de los avances en materia de la atención. Está bien, pero O sea, son estos 3 puntos que te están desde el punto de marcando. vista de la perspectiva del debate, yo puedo encuadrar la respuesta, bueno, calculo que supongo que puedo encuadrar la respuesta, y después me gustaría, porque intervino recién Alejo, Uruguay tenía 1.378.000 trabajadores en el 2004, ¿no? Después de perder 50.000 puestos de trabajo, tenemos 1.630.000, 252.000 trabajadores más que los que teníamos en el 2004. Entonces, cuando se habla de la economía, ¿viste?
Y teníamos una economía que tenía un endeudamiento brutal del tamaño del Producto Bruto Interno, endeudamiento a corto plazo, endeudamiento en dólares. O sea, veníamos de haber tenido procesos inflacionarios muy complicados, una situación social descalabrada. O sea, cuando teníamos esa herencia desde el punto de vista social, porque hasta en el 2004 con crecimiento económico creció la pobreza y de la indigencia, que nos hablen de agujero país, cuando Uruguay exporta hoy por 8.000 millones de dólares y exportaba por 2.000, ¿no? O sea, la capacidad productiva del Uruguay era esa y hoy es 4 veces más, ¿no? No tenerlo en cuenta y pensar que está todo gris solamente en los números de la oposición. Y sobre las preguntas concretas el domingo tenés Claro, que, pero como intervino Alejo, si yo contesto la pregunta, capaz que no le puedo contestar a Está Alejo. muy bien, pero... Las preguntas contesta que hace Viviana, ¿cuál? La del programa. Para mí el programa de Frente Amplio orienta, tengo una interpretación diferente, orienta la perspectiva del programa. No sé, ¿cuál otra pregunta? Los 90.000 puestos de trabajo para vos. Sí, para mí ¿es hay que una generar promesa más de válida? 90.000. Ahora, la discusión es cómo. ¿Cómo no generás puestos de trabajo con las medidas económicas que tomó el macrismo? ¿Pero a vos te sorprendió? Con esas no generás puestos de trabajo. El trabajo para mí tiene que ser una cuestión central, pero por encima de la discusión de cifras. Hay dos conceptos de competitividad. Uno que establece la competitividad espuria, esto es el mercado resuelve todo, ¿no? Por lo tanto, la economía no debe ir hacia la justicia social, que es la escuela económica austríaca, la del ciudadano Hughes, ¿no? De pensar que el mercado todo lo resuelve, y otra de que el Estado tiene que intervenir para generar condiciones de desarrollo económico, sobre todo en las economías que somos más dependientes. O sea, ahí tenemos una diferencia. En nuestra opinión, la competitividad es a la alta. El trabajo tiene que tener centralidad. Ahora, Uruguay construyó una plataforma para pensar transformación productiva que no se puede menospreciar. Pero hay una pregunta que se responde con sí o con no, Oscar, que es si te sorprendió o no. Sí, y si el es planteo viable. ahora. Porque, que el trabajo esté como propuesta central no me sorprende. No, crear 90.000 puestos de trabajo. Que el Pero- trabajo tenga una cuestión central no me sorprende, para nada. El pronunciamiento de Martínez El trabajo tiene que en ser este una último centralidad. tramo. Lo demás es táctico. O sea, que en la estrategia del Frente Amplio el trabajo tiene centralidad, sin duda. Si teníamos una economía que tenía un 41% de informalidad laboral, 41%, o sea, de cada 100 trabajadores, 41 no estaban en caja. Ahora hay gente dentro ¿Cómo del el frente que trabajo lo no va a tener sorprendió esto. ¿Cómo el trabajo no va a tener centralidad si teníamos más del 90% de los trabajadores sin negociación colectiva? Un salario mínimo de 1.300 pesos. Vamos O sea, a evitar la monopolización del uso de la palabra pero, porque vamos pero intercalando ya que me preguntás por el opiniones. trabajo, por eso te digo que tiene que ser No, realidad. pero preguntábamos además, Oscar, lo que tenía que ver con este anuncio Una que cifra. tú entiendes que es estratégico. Es de este momento de la El campaña. anuncio... es a ver, estratégico. Desde Pero a tu ver, El punto de anuncio vista. es una cuestión táctica, que el trabajo tiene que Táctica. tener centralidad en un país que tenía sus indicadores lamentables, ¿cómo no? Claro, Alejo. ¿Quedó respondido? cosa- ¿Quedaba alguna cosa en pendiente? verdad no, porque no entiendo si para vos es viable o no crear 90.000 puestos de trabajo. Y lo otro, hay gente Si puedo dentro del Frente responder, Amplio respondo. que Si tengo el tiempo, Lo que respondo. que pasa se sorprendió Oscar Claro. con esta utiliza un propuesta. mecanismo Exacto, de exacto. apertura de temas que en definitiva termina Por eso. monopolizando el uso A- de la palabra a ver, y vamos- lo demás nos dedicamos a ser espectadores. Eso es lo que estoy tratando de transmitir, Alejo, pero también es razonable y sensato que responda particularmente el planteo de Viviana. Yo lo que No quiero me saber, en sorprende que el verdad, trabajo tenga centralidad en la política del Frente Amplio, porque ha tenido centralidad en los hechos. pero ¿y la promesa concreta de crear 90.000 puestos de trabajo te parece viable? De vuelta. Parece que estamos queriendo no entender la respuesta. Yo No, lo que no estoy la diciendo entiendo, es, no. el trabajo tiene que tener centralidad. Las medidas para multiplicar el trabajo, yo puedo definir algunas. Cuando definimos duplicar la inversión en vivienda, estás hablando de cerca de 20.000 puestos de trabajo y otros tantos indirectos. Directos e indirectos. A ver, bueno, que la gente juzgue si quedó respondido esto. Capaz que Alejo puede responder lo de como ACE, porque no le como gusta preguntaron nada. decir, como gusta decir al candidato frente amplista, hechos no palabras. En Uruguay hoy estamos rozando el 10% de desempleo. Tenemos 180.000 personas que no saben qué llevar y qué poner en su mesa al día siguiente, a la mañana siguiente que se levantan, o cómo pagar la luz o cómo pagar el alquiler. 182.000 personas en el Uruguay. Esa es la realidad del trabajo en el Uruguay. Hemos perdido 54.000 puestos de trabajo en los últimos 5 años. Esa es la realidad numérica. Entonces, la preocupación por la centralidad del trabajo, y además no hablemos, por supuesto, por otro lado, de que el crecimiento del salario real es inexistente en el último año, es apenas 0,33%. ¿Con cuál crecimiento se compromete para el quinquenio que viene? 0,33%. Primero, te pido, Oscar, hablo yo, no Una me interrumpa. pregunta, una No, pregunta. hablo yo y no me interrumpas. Yo te respeto y no Pero te eso es solo interrumpo. una pregunta. Te respeto y no te interrumpo. yo respeto también. ¿Tá? Entonces me respetas y cuando yo hablo, me escuchas y cuando tú escuchas, yo te hablo. Yo te escucho.
Perdón, si no va a ser al revés. Entonces, el tema de la centralidad del trabajo de la creación de puestos de empleo pasa a ser un tema discursivo y no real. Los hechos son, se destruyeron 54.000 puestos de trabajo, hay 182.000 desocupados, el número de horas trabajadas en la sociedad cayó, la masa salarial, que es lo que mide la cantidad de transferencia social del Producto Bruto, cayó también un 10%. Entonces, esos son los números reales. Hay una pregunta concreta, ¿cuál es? Claro, ¿cuál es el planteo con respecto al salario real? Porque en todo caso va a haber presupuesto que va a tener colocado el salario real de quinquenio. ¿Cuál es? La política salarial... ¿Va a aumentar el salario de los maestros? No es aumentar el salario. La política está claro, van a existir los consejos ¿Me dejas hablar? Me preguntas, me dejas hablar. Va a existir mecanismo de consejos de salario, existe un consejo tripartito superior que maneja las pautas generales, que ahora va a pasar a discutir realmente. Las pautas no van a ser impuestas del Poder Ejecutivo sin ninguna discusión, lo que entendemos que sí tiene que ser un ámbito además con creación de un cuerpo de asesores técnicos para que manejen todas las variables de la realidad, y luego cada sindicato en su rama empresarial genera sus pautas en la pauta de la negociación colectiva. Amén de eso, obviamente, lo hemos dicho hasta el hartazgo, el Poder Ejecutivo no solamente va a fijar los salarios mínimos, sino también los incrementos anuales salariales, que es la otra pata con la que se han dedicado a escarbar Pereira estos últimos días diciendo que no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque se ha hecho siempre en la historia, no lo hizo el Frente Amplio. Y la otra inquietud sobre ACE, ¿cuál era? Discúlpame que termino. No lo inventó el Frente Amplio. Es más, existe como tradición histórica, y el decreto ley, o sea, de la dictadura, que lo pone como facultad del Poder Ejecutivo, es la ley 14.971 de la época dictatorial, que faculta al Poder Ejecutivo a hacer los ajustes salariales que crea conveniente cuando el estime oportuno. Pero ha sido una larga tradición en Uruguay. No, pero hay una realidad que es que el Partido Nacional pulverizó la negociación colectiva, logrando que el 85% de los trabajadores no tuvieran negociación colectiva a partir de los 90. Y el resultado que tuvimos, que el crecimiento de la economía esa década fue de un 30% y el crecimiento de los salarios fue un 10% de ese crecimiento. O sea, creció 10 veces menos los salarios que lo que creció la economía. Y el salario mínimo, la capacidad de compra del salario mínimo del 99 era la mitad de la capacidad de compra que tenía en el 90. Y el desempleo, que arrancó con un 8%, terminó en un 12%. Cuando tuvimos la crisis del 2002, no todos pagamos igual la crisis del 2002. El ingreso nacional bruto disponible, donde la participación de los salarios, lo que acaba de decir muy bien Alejo, la masa salarial global participaba en un 30% del producto, pasó a participar un 17% del producto. O sea, el descenso fue muy pronunciado. O sea, los efectos cuando hubo ausencia de participación del Estado durante 15 años de la negociación colectiva fueron esos. ¿Qué tenemos ahora? 15 años sostenido de crecimiento del salario real. Y la pregunta fue muy clara. ¿Va a seguir habiendo crecimiento del salario real con un gobierno de coalición? Porque el que fija la orientación es el Poder Ejecutivo. Vamos a dejar los cucos, va a seguir. Está puesto en el primer punto del capítulo correspondiente de compromiso con un país. Lo del POP. Y quedaron algunas preguntas todavía de Viviana, ¿no? Para más adelante. Conrado, a ver. No, yo no quiero meterme en este tema que no es de mi especialidad, simplemente recordarles que en ese periodo tan desastroso, la pobreza, el índice de pobreza, que cuando llegó el gobierno en el año 90 era de 38%, cuando el gobierno se fue era de 17%. Es decir, había bajado 21 puntos. Eso es la pobreza general, un caso similar el de la pobreza extrema. Lo que ocurrió es que después, durante el final del segundo gobierno del doctor Sanguinetti, se produce la crisis de Brasil y luego durante el gobierno del doctor Jorge Valle se produce la aftosa y luego la crisis formidable de la Argentina, que nos pegó directamente por problemas de nuestra estructura financiera, y la pobreza volvió a subir. Y la pobreza volvió a subir, pero en el año en que el doctor, como señalaba el otro día el doctor Lacalle, que el doctor Valle le entregó el gobierno al doctor Tabaré Vázquez, el doctor Tabaré Vázquez, cuando la rendición de cuentas les explicó que había crecido el producto 12,4. Y por supuesto que había bajado la pobreza, no es cierto, y no dejó de bajar. No es cierto, te agarra verificado y te entierra. En el 2004 subió la pobreza y la indigencia. Creció el producto, creció las exportaciones y subió la pobreza y la indigencia. Te agarra verificado y te entierra. No es así. En el 2004 subió la pobreza y la indigencia. Es una idiotez que alguien crea
que un país puede crecer el 12,4% Y el subió la producto, pobreza como y la decía indigencia. como decía el Vas a resultado entrar del a la Banco página Central, del INE y y vas a quedar subió la pegado. pobreza. Sí, y la Solo- indigencia. Solo explicable por un problema metodológico. El dato Es peor obvio, de indigencia es de la historia del país es del 2004. En medio del No, crecimiento económico, pero y no te puedo es- jugar un asado para el 10, ya No, del 3. no es así, no es así. Entrá al Y- INE, Conrado. No, en la pero pausa que entras no al INE y es me das la así. razón del bloque. Viviana, me pide la palabra Solo Gabriel para también. volver al 19 de noviembre de 2019, yo lo que quería decir con respecto a los 90.000 puestos de trabajo es que cuando el precandidato del Partido Nacional, Juan Sartori, planteó lo de los 100.000 puestos de trabajo, a mí me pareció un disparate. Y ahora escuchar a Daniel Martínez a pocos días de las elecciones ¿Te parece prometer igual de 90.000 disparatado? puesdos de trabajo nuevos me parece un disparate. Sí, ¿y qué te Nuevamente, parece lo y de me ACE? parece que está solo. Lo de ACE, ¿qué te parece? Me parece un desacierto porque Un si en disparate, algo ¿no? ha invertido el Frente Amplio es Pero el en planteo del política 8% de de las salud mujeres sexual es y un real reproductiva. disparate, Pero ¿no? no tiene nada que ver que me respondas eso cuando yo te estoy Pero haciendo estoy una haciendo pregunta concreta, Oscar. Es un disparate, Ya, ¿no? Te estoy diciendo que me parece que el Frente Amplio ha invertido mucho en salud sexual y reproductiva. O sea, no me hubiese metido en ese asunto. Ahora, vos a mí no me respondiste. Pero es un Yo te acabo disparate de lo de ACE, responder. ¿no? Es El muy tema, duro con, el con las tema mujeres del más 8, pobres, ¿no? el tema del 8,8% que dijo Luis fue producto de medidas tomadas, o sea, cifras tomadas de la propia, Del de la 2014. propia información. ¿Me dejas hablar, por favor? Cifras tomadas de informaciones estadísticas que luego se modificaron a raíz de que se modificaron las variables de cálculo correspondientes, o sea, retoques de manejos estadísticos. Esa es la razón. se puede Es decir muy eso, Alejo. extraño que Alejo. salte, es muy extraño que en 4 años salte del 8,8% al 91% de las mujeres. No Pero voy- que se no- maquillaron no voy- los Hay números. cero Se mortalidad no maquilló. voy, materna no en voy el a 2018, discutir el Alejo. tema. Ya, pero Después vos los compartís, 90.000 que si los- en algo ha invertido el Frente Amplio es en trabajar en salud sexual Los y 90.000 reproductiva. puestos de trabajo es producto del manotazo del abogado. Es No, pero a el ver, desespero- Alejo, porque me parece que hay que honrar también un poco el hilo que venimos desarrollando. ¿Tú entendés que hay manipulación, maquillaje de números disparate, estadísticos? Yo lo que he hablado con los compañeros que son entendidos en el tema, me han referido de que hubo una manipulación de indicadores Increíble. que fue lo que Alejo, arrojó no puedo el decir cambio eso. sustancial de esas cifras. Pero yo creo que en todo caso el asunto, lo que deberíamos preocuparnos es saber si hubo manipulación o no y ver si atendemos realmente o si están atendidas las mujeres. ¿Qué es lo que importa en definitiva? Es el tema de fondo. Y con el tema de los 90.000 puestos de trabajo, ahora entrando en el otro tema, creo, como te dije, es el manotazo del abogado, es una propuesta sacada de la galera, ni siquiera consultada en la interna del Frente Amplio, otra cosa más que toma a Hoy contramano igual, a hoy todo igual el Orsi, equipo. hablando contigo, Eh, te dijo que en realidad no es un manotazo de ahogado, que sale de toda una investigación o un Sí, proceso de Ramón yo Méndez te digo en la los campaña cálculos, y te que en digo los realidad lo cálculos. sacaron ahora y que como que en un punto dice como que lo sacaron tarde, pero que lo podrían Te haber digo los sacado. cálculos, 15.000 puestos que se calculan en forma inmediata, 10.000 de ellos calculados por UPM, como Sí, si fuera a durar eso- los 5 años UPM. No, ese no Como es si el fuera tema. El a tema es durar- que los 10.000 puestos que va a haber de trabajo Que eran que 5.000 de genere inicio, ahora son UPM, 10.000. los 10.000 puestos esos de trabajo son a partir de 2022 porque es para la fase operativa que se estiman esos 10.000 puestos de trabajo. Entonces, él dijo a partir del año que viene y eso es un error, en realidad. Gabriel. Yo primero creo, a ver, uno puede, primero, lo de la, para hacer un puntito con lo de las mujeres y la atención a las mujeres, o sea, no solo hay cero mortalidad infantil en ACE, cero mortalidad materna en ACE, lo cual es un avance, sino que tenemos, yo sé que vino descendiendo desde hace tiempo la mortalidad infantil, pero tenemos la más baja de la historia, porque antes era el triple en ACE que en las mutualistas. Y donde más avanzó fue en ACE. Y además está muy complicado porque además la oposición ni siquiera puede poner en cuestión el Sistema Nacional Integrado de Salud, que lo cuestionaron y que lo combatieron, porque los resultados son indiscutibles. Nunca hubo una cobertura, hay un saludo de la Organización Mundial de la Salud al trabajo que se está haciendo en eso. Entonces, está bien la discusión política, pero que se ponga en duda eso no está bien. Segundo, el tema con la diferencia que yo encuentro entre Sartori y Daniel Martínez no es en el número, sino en el método. O sea, Sartori cuando hacía su propuesta la basaba en la necesidad de bajar impuestos, de dejar todo libre al mercado y de regularizar la negociación laboral, la regulación laboral. Eso era lo que planteaba. Nunca lo explicó. Sí lo explicó. Y ese camino, Nunca condujo en la Argentina de Macri, que lo hizo exactamente así, y están todas a los rubros exactamente contrarios. Exactamente contrarios.
Hay más desempleo, más pobreza, más indigencia, más endeudamiento. Ahora acaban de salir, en un programa anterior lo comentábamos, Daniel, 32.000 millones de dólares de endeudamiento neto y 30.000 millones de dólares de fuga de capitales en Argentina. O sea, cierran casi las dos cosas. Entonces, el debate, en el caso de Daniel Martínez y de la oposición, y que está bien que se haga este centro, tiene que ver con cómo se piensan crear esos puestos de trabajo. El Frente Amplio creó en los 2 primeros gobiernos algo así como 100.000 puestos de trabajo por quinquenio. Por lo tanto, no es ninguna locura plantear que se pueda hacer. ¿Pero por qué no haberlo dicho antes o la burla, bueno, la burla que sufrió yo creo en que su tiene que ver, y eso sí yo lo asumo autocríticamente, sí. lo asumo como que hubo una falta en la campaña electoral del Frente el 27 de octubre y ahora de centrar en estas cosas que eran las fortalezas. Y estamos hablando, Gabriel, estamos hablando, y le digo al panel y a los invitados, de un concepto de sensibilidad humana. Cuando uno habla de empleo, de laburo, de trabajo, cuando falta, es complicado. Sí. Mirá lo que dice, por ejemplo, esta es una frase de Daniel Martínez, ¿no? Me gustaría algún comentario, porque dice, está en juego, dice el candidato presidencial del Frente Amplio, está en juego la esperanza, el tener gobiernos que tengan sensibilidad humana. Es un viejo problema que tiene la izquierda que cree que ha monopolizado la sensibilidad. Y en ese monopolio de la insensibilidad llega a encerrarse en otra cosa que es, por lo tanto, consecuencias. Si tú tienes el monopolio de algo, los demás carecen de ello. Son seres guiados por ultraintencionalidades más allá de sus palabras, mala gente disfrazada o seres equivocados en el peor de los conceptos, que en definitiva termina fomentando la intolerancia. Esa intolerancia que vimos terminar con Lucas Hugo. Hoy se publicó una lista de referentes culturales que apoyan al Partido Nacional, pero sé de muchos que no se animaron a firmar por el miedo a esa represión que ejerce desde el ámbito de tener encerrado en un puño o en el otro, según la bandera de cada lado que sea, socialista, comunista, digamos, los puños cerrados, la verdad encerrada en un puño, ese monopolio es lo que daña la credibilidad. El resto no tenemos legitimación para trabajar. ¿No tiene sensibilidad humana la oposición? Yo creo que hay hechos. Hay decisiones que demuestran una concepción no de la política, de la vida. Vos fíjate esto. Si vos tenés que votar una ley que dice en la obra pública reservemos un cupo para la población del Mides, que es la que está más castigada. En la mano de obra no calificada generemos un porcentaje para que esa población salga mediante el trabajo. Y vos anteponés la posibilidad de trabajo de esa población, en la obra pública estoy hablando, ¿no? Y decís, me importa más la libertad de la empresa que pueda elegir a quien quiera trabajar, porque creo que eso es lo que hay que defender por encima de esa posibilidad de trabajo, demostrás una sensibilidad. ¿Qué es lo que te importa más? ¿La posibilidad de abrir un cupo de trabajo para esas personas que son las más castigadas de la sociedad o la libertad de la empresa? La libertad de la empresa. Entonces, toda la oposición en diputados y en el Senado votó en contra de esta ley, 18.516. Eso expresa una sensibilidad. Hechos y no palabras. Si vos tenés una discusión enorme, mostrando a todos los partidos experiencia de legislación comparada de 30 países, acerca de que establecer que es delito las violaciones de normativas laborales que ponen en riesgo de muerte trabajadores, ¿no? Y decidí votar en contra, ¿no? Claramente expresa una sensibilidad. Alejo. O sea, y puedo seguirte mencionando, porque el problema no es... A ver, yo conozco gente del Partido Nacional con una enorme sensibilidad social. Ajá, bien. Y gente del Partido Colorado con una enorme sensibilidad social. Lo que digo es, la conducta política, cuando tenés que resolver orientaciones, después demuestra si es para un lado o es para el otro. Alejo. Primero que me quedo colgado una cosa con Gabriel que forma parte del relato paralelo de la realidad. Yo conozco la situación de ACE y no me la cuenta nadie. Sé lo que son en el interior los hospitales pintados y vacíos. Sé lo que es la ausencia de anestesistas, de cirujanos, de médicos y que se han transformado los hospitales del interior en grandes agencias de traslado automotriz. Esa es la realidad. Los tiempos de espera en el interior de la República son horribles. Acá fabricamos estadísticas y yo le pido a la gente, los que puedan estar tuiteando, a ver que tuiteen cuánto tienen que esperar un oftalmólogo en el interior, 6, 8 meses, cuánto tienen para un especialista y cirugías. En Rocha no nacen niños, en Rocha no nacen niños, porque no hay quien los atienda. Hay una maternidad instalada en Chuy y la complementación público-privado nunca llegó. Nunca llegó, los niños nacen en Maldonado o en Montevideo. Entonces tenemos el tema de la sensibilidad, ahí cae al piso. Y la otra cosa, cae la sensibilidad, ¿sabes cuándo?
cuando miramos las cosas con ópticas diferentes según el lugar. Andrade. Venezuela es un caso de la caída de la sensibilidad, porque ahí hay violación de derechos humanos, muertos, encarcelados, periodistas presos, y parecería que la sensibilidad ahí no corresponde. O sea, yo le pregunto por qué no votó 2 leyes y me habla Venezuela. Increíble, gastó el comodín. Ahora, yo tengo una ventaja con ACE, me atiendo en ACE, tengo a mi madre internada en Maciel ahora, o sea, no hace ahora, que está en un tema de salud complicado, y recorro mucho los hospitales. Y falta mucho en materia de salud. Solo el 3% del personal médico especializado para el norte del país. Ese es un problema muy difícil de resolver para el Frente Amplio y para cualquiera. Muy difícil de resolver porque obligás a ir, es muy complejo. Eso sí es grieta, Generás condiciones económicas superiores. Vos conocés el hospital de Tacuarembó igual que yo. Tenés que estar orgulloso del hospital de Tupao como cualquiera. El neonatal de Salto. O sea, falta mucho en materia de salud. Pero también conocí la salud con carné de pobre, que era la que teníamos. O sea, ¿cómo se distribuía la salud con los gobiernos neoliberales? Era 1/3 del gasto de salud para salud pública, donde se atendían 2 millones y pico de personas, y 2/3 de lo que se gastaba en salud en Uruguay para la salud privada, donde se atendía menos de 1 millón. De ahí las diferencias abismales entre un modelo y otro. Cerramos este punto y me voy con Jimena. Lo del carné de pobre en realidad es el sinónimo de asistencia pública, que existió toda la vida en Uruguay y que atendía a toda la población. En Uruguay no hay que creer que el Sistema Nacional de Salud inventó la pólvora. Toda la población en Uruguay tenía cobertura de salud ante el Sistema Nacional de Salud. Lo que quiso tratar de hacer fue integrarlo, porque la gente se atendía en salud pública o en la privada pagando su cuota. No había gente sin salud. Basta de la mentira. ¿Sabés lo que pasaba ahí? Escúchame, estoy hablando. Entonces, dejemos de ese lado esa dicotomía. Ahora con una contradicción muy grande. Se fueron 230.000 usuarios de salud pública a la privada. Quedaron menos usuarios y más recursos. Y sin embargo los resultados son peores. Son peores, ¿sabes por qué? Porque hay una gestión hipercentralizada que tampoco tiene sensibilidad. Para cambiar un tomógrafo en Artigas hay que pedir la autorización a Montevideo. Alejo. O recibe gente una donación y no la pueden aceptar. Hay 500.000 de uruguayos que estamos en salud pública por opción. Eso era impensable en el año 2004. 500.000, ¿eh? ¿Sabes por qué era impensable? Yo no sé si atendía alguna vez en salud pública, Alejo, pero vos ibas en el 2004 a un hospital público y no había remedios. O sea, ibas con una angina, ibas a buscar los antibióticos, no remedios caros, remedios del común, y no había. Te daban un papel sellado y te decían, venga la semana que viene si tienes suerte. Esa es la realidad de salud pública, no otra. Jimena Savaris, llegó lo que pidieron Valeria y Viviana, ¿no? Viviana todavía está masticando, en lugar de pop, está masticando la sensación estamos de... bien, ya vi el pop, igual me alegró mucho, la verdad. Bueno, muy bien. Voy contigo, Jimena, por favor. Sí, quiero hablarles de noviembre en óptica Brioso, multifocales con tecnología Freeform, antirreflejo y armazón desde 7.490 pesos y fotocromáticos desde 11.900. En óptica Brioso encontrás el producto que estás necesitando al mejor precio del mercado, la mejor atención y el mejor servicio. Óptica Brioso en Montevideo, San José 1260, teléfono 2902-5051 y en la ciudad de Canelones 33 518 con el teléfono 4332-3506. Óptica Brioso, con 13 años de trayectoria, se renovó con todo. Los esperamos en nuestro nuevo local de San José 1260 entre G y Yaguarón. Un local más cómodo, 100% accesible, con la atención y el servicio de siempre. Los mejores productos y precios del mercado. Consulte a nuestro teléfono 2902-5051 por promociones y descuentos especiales. Óptica Brioso es servicio diferencial. Y quiero recomendarles también Punta Tracking. Es líder en el rastreo satelital de vehículos de todo tipo. Autos, motos, camionetas, camiones, maquinaria agrícola, taxis, ambulancias e inclusive bicicletas. Con Punta Tracking, el mismo cliente rastrea y sigue sus vehículos desde su computadora o su teléfono celular. Punta Tracking, monitoreo satelital de vehículos. Control en tiempo real desde su celular o PC. Punta Tracking, homologado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Punta Tracking, 0800 8284. Y tenemos una noticia para darles. Liber Luna comienza con sus cursos de peluquería de verano. Las inscripciones ya están abiertas. Te podés comunicar y asesorarte al 2400-7570 o al WhatsApp al 098422233. No te lo pierdas. Formate como estilista en el Instituto Liber Luna. Seguinos por nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.
Tu cabello encontrará lo que siempre buscó, la perfecta fusión entre corte, color y diseño, para reafirmar tu estilo. Líder Luna. Bueno, tengo que hacer una pausa. ¿Quién dijo va a quedar la casa hecha un relajo o algo así, no? Van a dejar la casa hecha un relajo. Lo vamos a ver luego de la pausa, pero quiero irme con una pregunta que va a realizar Valeria Tanco. Querías hacer una puntecita. Digo, me fui al INE, porque al final, si no me corre con el poncho y tengo el trabajo de Verónica Marante y Andrea Vigorito. Me lo das después. Alejo, yo te quería preguntar, porque con esto del queda acuerdo... pendiente para después de la pausa, Es una pregunta sobre educación. Es algún tema que a ti te preocupa y que, de hecho, como diputado en esta pasada legislatura, estuviste con ese tema. Y hay un tema que vos explicaste como de gobernanza, ¿no? Es un tema también que implica al Partido Nacional directamente, pero en realidad en el acuerdo lo que aparece es que no va a haber cambios en la gobernanza de la educación. Entonces, quería saber qué te pasaba con eso y qué pasa con esta cuestión de tener que acordar más allá de la idea que tiene el Partido Nacional con respecto a la educación. Los datos de Connie, la pregunta de Valeria, y hay pop. Lo trajo un vecino, increíblemente. ¿En serio? Un vecino, claro, cuando escuchó el reclamo, un vecino se acercó con el pop. Pausa y seguimos adelante en todas las voces. Bueno, seguimos adelante en todas las voces. No sé si lo digo con frecuencia, pero lo siento cada martes aquí y me siento privilegiado de estar siempre con un panel extraordinario, con invitados de altísima calificación, pero les pido, por respeto además a nuestros televidentes, que administremos un poquitito mejor los tiempos para que todos podamos hablar en estos minutos que nos quedan. Hay varios asuntos pendientes. Por ejemplo, la pregunta de Valeria Tanco sobre la gobernanza en la educación, algo que existía en el programa del Partido Nacional y que después, en las conversaciones del arco opositor, eso se perdió de vista, ¿no? Desapareció directamente. Sí, Breve, Alejo, por el favor. área de educación es otra de las áreas donde naufragó el progresismo, notoriamente. Naufragó los índices de repetición, los índices de deserción, nos han llevado más cerca de Bolivia y de Haití que de cualquier otro país en América Latina, y es una preocupación central. Yo soy hijo del ascensor social. La educación es el ascensor social de la sociedad. Yo dije un bolichero. Pero lo que se borró del documento, Alejo. Pero por eso nosotros le damos cuestión central pero el tema al es tema. que el cambio de gobernanza para ustedes era central dentro del cambio en la educación. Entonces, para nosotros es importante, sí, Valeria. Y creo que vamos a encontrar algunos puntos de consenso. Yo no voy a hablar por los candidatos que son pero vamos a encontrar alguna forma de consenso que ya se ha ido de alguna forma dialogando sobre procesar un cambio en el sistema de gobernanza que atienda la participación y atendiendo posiblemente voz y voto, pero bueno, esto, ojo, miren que es mi visión personal de casi de no, pero que ya lo dijeron, que comerciante. va a seguir teniendo voz y voto los docentes. No, el tema es eventualmente la posibilidad de manejar, eso se verá, se negociará, pero nosotros estaríamos dispuestos, no queremos separar. Es más, las ATD fueron creadas en el periodo del gobierno del Partido Nacional. O sea que no nos duelen prendas en ello. ¿Qué le mandaste entonces, a Conrado? La posibilidad eventualmente de que Está exista bien. participación. Se va a negociar. ¿Qué le mandaste a Conrado? Los datos del INE de pobreza e indigencia. Sí, es muy gracioso. Los datos del INE son unas gráficas del observador. Se ha cambiado las dimensiones. Los datos del INE los uso yo. Y voy a leer evolución de la pobreza en el Uruguay 2001-2006, Instituto Nacional de Estadística, Fondo Nacional de Naciones Unidas para la Población, evolución de la pobreza y la desigualdad en el Uruguay 2001-2006. Debido a la fuerte recesión económica que Andrea Vigorito y Verónica Marante, dos distinguidas economistas. Debido a la fuerte recesión que experimentó la economía uruguaya, el ingreso promedio de los hogares presentó un marcado descenso entre el 2001 y el 2003. A partir del 2004, dicha tendencia comenzó a revertirse. Pese a ello, aún no se han alcanzado los niveles de ingreso de los años previos a la crisis. La desagregación por áreas geográficas indica que la recuperación ha sido superior en el interior urbano. Les doy un dato. En el 2001, cuando ya habíamos tenido
varias crisis y aún habíamos experimentado el tema de la aftosa, la pobreza medida en términos de ingresos estaba en 100. En el 2002 bajó a 86,4. En el 2003 volvió a bajar a 74,5. En el 2004 rebotó 76,2. En el 2005, primer año del doctor Vázquez, 77,6. En el 2006, 83,1. En el segundo año del gobierno del doctor Vázquez, el índice de ingresos de la familia, fuente elaborado sobre las estadísticas de encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística, no había llegado al 85% adoro del los ingreso del año 2001. Yo adoro los contadores. Esto es como estar embarazado. O sea, ¿estás embarazado o no estás embarazado? No puedes estar un poquito embarazado. Los datos del INE dan que la pobreza y la indigencia suben en el año 2004. Tanto la línea que mide la indigencia, el dato más duro de indigencia, 160.000 indigentes, un 5%, arañó el 5%, fue en el 2004, después de un año y medio de recuperación. Y el de pobreza igual. Pero adoro los contadores que pueden hacer números de otro lugar. A lo que voy es lo de educación. Lee documentos oficiales. Hay problemas, te va a agarrar verificado, te va a enterrar de cabeza. Hay problemas en materia de la educación, sobre todo en secundaria. O sea, en secundaria es donde tenemos un nivel de deserción muy alto, apenas el 43% de los gurises termina sexto, ¿no? Ahora, que nos vengan a hablar los que cuando gobernaban apenas un 20% terminaba sexto, ¿no? O sea, donde 1 de cada 5 de los que entraban en secundaria terminaba sexto, parece un poco mucho, porque lo que tengo que decir, bueno, ¿por qué nos pasaba esto cuando gobernábamos nosotros? Porque no hay que olvidarse, hay un refrán muy popular que ahora no se usa, pero antes se usaba, que decía, más hambre que maestro de escuela. Y ese refrán nacía de los presupuestos educativos raquíticos de los que le pagaban 5.000 pesos por mes a un maestro. Entonces, si hoy tenés por primera vez que la mayoría de los estudiantes universitarios son primera generación, que multiplicamos, sobre todo en el interior, donde apenas 800 gurises por año entraban a la universidad y hoy entran 4.000, si duplica la cantidad de egresados, si en la UTU pasaste de 19 a 80 carreras terciarias y el salario de los docentes dejó de ser una vergüenza nacional, y hay plan Ceibal, y hay vuelto estudiantil gratuito, no se puede decir que todo está mal. Es fantástico. En reiteración real, somos los contadores que inventamos, y yo leí texto de publicación oficial del sitio al que Óscar me mandó. Pero a Óscar no me manda a averiguar, pero yo soy guardador de papeles y publiqué hace unos 15 días las estadísticas sobre la encuesta realizada en la Universidad de la República el año que yo entré, 1968, en donde... Remítanse al tuit de Connie, entonces. En donde los hijos de familias pobres de los últimos quintiles era el 75% de los estudiantes de una universidad pequeñísima. Mirá, Connie, a la que yo asistí. Connie, mira, pidieron el pop y vino, un Vamos señor a Daniel Durán. A Daniel que lo trajo. Daniel, no yo, no, en este caso no, un tocayo. Un televidente. Yo me abstengo porque me indigesto con Ahora, el brevemente, vamos a contar por qué tenemos pop. Ajá. Hoy es una infidencia, ¿no? Pero hoy con Valeria Tanco, cuando nos enteramos que la dupla Andrade Connie volvían a la televisión, dijimos, bueno, hoy nos va a faltar el pop y mandamos un videito al chat de WhatsApp Me encantaría de la producción. me encantaría repasar ese video. No, sí. no, ¿Sí? no, ¿No? ¿Te parece que no? no, Bueno, se te nada, ocurre. bueno. Queremos pop. Y por eso está el pop. Bueno, Gabriel. Yo creo que esta discusión tiene ese centro, más allá incluso del resultado electoral del domingo, que por supuesto importa y mucho. El diputado, que yo lo escuché con mucha atención, habla de que el Frente Amplio vive en una realidad paralela. Yo a veces siento que la oposición vive en una realidad paralela, pero estamos en la época de la posverdad, entonces el que gana es el que instala el centro del debate. Y creo que uno de los problemas que hemos tenido es eso. A ver, no se puede discutir, yo acepto los problemas. Se hablaba del impacto que tuvo en el 2002 Argentina y Brasil sobre Uruguay. Yo, en todo ese periodo de crisis, yo lo entiendo. Bueno, una de las diferencias hoy es que por primera vez en la historia reciente del Uruguay, una crisis gravísima como la de Argentina y la de Brasil, porque Argentina no es que tuvo caída, se contrajo la economía argentina, la destrozó Macri, la hizo harina, ¿no? Es más, hoy estaba leyendo que tiene un endeudamiento mayor, o sea, tuvo un pedido de endeudamiento mayor que el de la dictadura de Videla, o sea, es de los mayores de la historia de Argentina lo que hizo Macri en el endeudamiento. Con ese impacto de Argentina y de Brasil, es la primera vez que Uruguay no se despedaza y no se cae. Y ese es un mérito también
de toda la sociedad uruguaya y en particular de las políticas públicas del Frente Amplio. Entonces, está muy bien que en una elección se debata, se nos cuestionen los errores de campaña, que sin duda los hubo, pero no se puede negar fortalezas que corresponden a toda la sociedad, porque además, si bien es cierto lo que decía el diputado y lo que decía Conrado también, no se puede desmerecer tampoco la inteligencia del 40% de la sociedad, ahora que va a ser más, que respalda esas políticas porque las siente y porque las conquistó, las siente propias, y creo que ningún uruguayo puede decir que el Uruguay de hoy es peor o que es igual que el Uruguay del 2002, porque eso sí es vivir en una burbuja. Gracias, Gabriel. Nosotros en esto, Daniel, no tenemos complejos refundacionales. Entendemos la sociedad como una construcción colectiva y progresiva. Los ladrillos para construir el muro se ponen hilada sobre hilada y no se destroza cada 5 años lo que hizo el gobierno anterior. Así que vamos a poner las cosas en su lugar. Acá no va a haber ningún drama, ni hay que ponerle dramatismo a un cambio democrático de gobierno, que es la simple alternancia en el poder de los partidos en un sistema democrático. Se dice que un partido se recibe de demócrata cuando pasa por el poder y un día lo entrega a su correspondiente sucesor. Entonces ello no debe generar ningún tipo de misterio. Nosotros reconocemos, cómo no, si lo hemos dicho, el plan Seimal, más allá de ajustes que debe hacerse, ha sido una magnífica obra. La independencia energética también lo es y lo valoramos. Obviamente, queremos que tratarlo de llevarlo a las boletas del ciudadano y del industrial y el comerciante, pero hemos progresado y vamos a seguir en ese camino. Hay que atender esto, ¿no? Drama. Alejo, hay que atender esto que decía la calle Pou, tenía la placa hace un par de segundos aquí, tiene que ver con esto. Van a dejar la casa hecha un relajo, coincide. Lo que pasa es que deja un panorama financiero muy malo. Además del mapa social complicado, queda una economía estatal que subió en su presupuesto. Cuando el último gobierno de Valle, el presupuesto era 5.000 millones de dólares. Llegó a ser en su momento 19% del PBI la presión fiscal sobre los ciudadanos en Uruguay. En el gobierno del Partido Nacional era 19, en el de Jorge Valle llegó al 23. Hoy día estamos en el 33 y creo que lo que nos pasa a los uruguayos no es un problema de relación con el Estado, es la eficiencia del uso de los recursos, es sentir que no tenemos servicios correspondientes a lo que pagamos. Yo siempre lo ejemplifico en esto, yo no soy ni amante ni detractor del Estado. El Estado es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Entonces el Estado tiene que ser un gran maratonista, que me corra 40 kilómetros y llegue bien, no un gordo que me esté comiendo tirado en el sofá, papa frita y tomando una cerveza cambiando la canalera, que es la situación que tenemos hoy. Hay una cifra que lo aprieta y son los 900 millones que prometieron, ¿no? Te los puedo desglosar perfectamente. Sí. ¿Cómo se va a hacer? No está claro. Te los puedo desglosar perfectamente. Al igual que la ley de urgente consideración, que está bien, dicen que todavía no está pronta y que va a ser para el día después, pero también genera incertidumbre. Los 900 millones de dólares fueron claramente explicados por Azucena Arbeleche el día 19 de abril de este año, cuando se presentaron las pautas del programa. Está dividido en distintos ítems. Uno, primero, que va a ser... Pero se llega a 900 millones de dólares. Se llega a 900 en un año. Tú sabes que sí, porque aparte, como sabía que esto iba a ser cuestión de pregunta, hablé y estudié y miré la documentación. Y es muy simple, se llega, digamos, por diversos rubros, naturalmente. Primero, para ponerlo en grande, primero, eliminación de rubros superfluos, su restricción al mínimo, como materia de publicidades del Estado. ¿Cuánta plata es eso? Son más de 30 millones de dólares al año los distintos organismos. Después tienes el ahorro que va a representar. En Uruguay hoy tenemos 33.000 vacantes anuales que se generan en el Estado por fallecimiento, muerte o abandono de la función. ¿Eso cuánto representa? 33.000. Si fuera sobre ese número. Si nosotros tomamos la propuesta de Astori, que no fue hecha por nosotros en su momento, 1 de cada 3, resulta que vamos a poner un número más conservador, como si no se fueran 30, que se fueran 21. 21.000, 22.000 personas, no 30, porque se fueron 26.000, ahora el último año fueron 33.000. Sí. Si vamos a las cifras, cada funcionario cuesta en el entorno con tributación de BPS $1.500 por cabeza. Entonces, si tú multiplicas 7.000 funcionarios que sacaras por año vía reducción del 21% nada más. El resto no van a quedar ni servicios de seguridad, ni de educación, ni de salud, que son el 59% de las vacantes. Vamos a trabajar sobre el 41% de las vacantes restantes, que son más de 14.000 las que se producen. Ahí vamos a tener un ahorro
Si tú multiplicas, como te dije, 1.500 dólares por 7.000 personas, por 12, te da 126 millones de dólares por año, 30, que es el único 150. factor acumulativo, porque eso te va a ser el primer año. El segundo año es por 2, el tercer año es por 3, y terminas teniendo un ahorro de más de 600 millones de dólares el último año en ese rubro solo, que lo que hay que tener es la continencia, porque lo que tiene el frente es incontinencia monetaria, de manejar los recursos con el sentido de que el dinero es de los ciudadanos y no es tuyo a piacere. Yo tengo el mismo. Hay más rubros, el mismo obviamente, estudio. 360 millones de dólares a sacar de ahorros Ahora, de las políticas de las empresas públicas. Ahora voy con Alejo. Y mira pero que sigo- no es un ajuste salvaje, no es un sigo- ajuste sigo- salvaje. sigo- sigo Termino con- de decirte, no es un ajuste salvaje, ¿sabes por qué? Porque representa del presupuesto estatal de 17.000 millones de dólares, 900 millones de dólares, representa el 7,5% del presupuesto global. No estamos hablando de ajustes salvajes. Voy con Conrado, el mismo informe que presentó Conrado, lo acabo de abrir, ¿no? Y él leyó la parte que eligió es del el informe. comienzo, es el- Pero la lo que dice el introducción del informe, informe. porcentaje de personas indigentes en el año 2003, 3,98, según CEPAL. Porcentaje de personas indigentes en el año 2004, 5,28. En todas las escuelas del país, 5,28 es más que 3,98. En todas. O sea, según la CEPAL, creció la indigencia en el Uruguay en el año 2004, también creció la pobreza. Ahora, dado ese, le ahorré trabajo a verificado. El programa del Partido Nacional lo que sostiene con respecto a ese punto, al ítem 1 de los 100 millones de dólares, es bastante confuso. Porque dice, vamos a ahorrar un 21% de las vacantes. Toma un año que es 26.000 vacantes en el Estado. Sin considerar que muchas de esas vacantes son vacantes de la educación que son por un año. Lo dije. O sea, son vacantes de la educación que no es que dejó contratos en la educación pública, que son por un año, que no son vacantes. Entonces no es el 21% de las vacantes, porque si vos sacás a educación, sacás a la policía, y sacás a la salud, y sacás a las intendencias, porque por razones constitucionales, el gobierno central no puede obligar a las intendencias. Además sería un dato muy curioso, que siendo las 4 intendencias que más incrementaron personal, las intendencias del Partido Nacional, y siendo las intendencias con más déficit, las intendencias del Partido Nacional, y siendo las intendencias que tienen más contratos sin pasar por concurso y sorteo en promedio, también las intendencias del Partido Nacional, nos vengan a hablar de la administración pública como que no administraran nada. Y siendo que cuando tuvimos que discutir reformas del Estado para ahorrar en el Estado, a ver, voy a explicar lo siguiente. Un regimiento tiene 600 efectivos. Se precisa un coronel para un regimiento, 4 batallones de 150 cada uno, ¿no? En Uruguay teníamos 200 coroneles. O sea, teníamos coroneles como para una tropa de 120.000, para la Guerra de las Galaxias. Pasamos de 200 coroneles a 130. No levantaron la mano para esa reducción, pero hace pocos meses. Entonces hay que resistir archivo. Me hablas del gasto público y cuando tratamos de modificar una estructura macrocefálica que incorpora desde el punto de vista del gasto un porcentaje importante del producto, ahí resulta que se nos fue la austeridad. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Oscar, me voy contigo, Jimena. Quiero el CONIDATA y el Gavidata, ¿no? En el cierre. Me permite simplemente una precisión, A porque ver. hay una demonización de los gobiernos municipales. En el último año móvil, octubre cerrado, hay un superávit de 0,01% en los presupuestos municipales. Y la incidencia en el último año cerrado, digamos de enero a diciembre, de las intendencias municipales del 4,9% del déficit nacional. ¿Sabes cuánto fueron las intendencias departamentales, Las Oscar? que tienen más déficit ¿Sabes? son del ¿Sabes Partido cuánto Nacional. fueron las Página del OPP. 0,05? No llegó al 0,1. Las que Entonces, tienen más déficit, no, dejemos de incrementaron más demonizar personal las y intendencias, tienen más ingreso porque a es dedo. lo único que les queda Jimena. para tratar de asirse algo. Me fui de plano. Sí, cerramos el sondeo de esta noche donde les preguntamos a nuestro público a quién va a votar en el balotaje de este domingo. Los resultados son los siguientes. Un 36% de nuestros televidentes afirma que va a votar a Daniel Martínez. Un 60% a la calle Pou y en blanco o anulado 4%. Quiero decirles que recibimos casi 15.000 votos esta noche. Bueno, muy bien, 15.000 votos. Tengo este tuit para el cierre. Antes me voy con el CONI, la producción. Laporta Esteves 1, Pato 1992, escribió algo que tiene que ver un poco con este. Acá está, mirá vos. Antes del CONI y del Gavidata. La amistad entre Conrado y Óscar Andrade es ejemplo de lo que es la democracia en nuestro país. Opuestos en ideologías, pero se acompañan mutuamente y conviven pacíficamente en el día a día por fuera de las cámaras. Recordar esto el 25 de noviembre. ¿Mm? Sí, ni hablar.
hablar. Me parece que es importantísimo. Yo le contesté con un tuit a Óscar y Óscar me contestó a mí. Ahí está. Estamos notable. ahora esperando. ¿Te puedo hacer Me una encanta esto. chiquitita Me encanta, a Óscar? No nos queda casi tiempo. Pero es chiquitita, es cortita. A ver. De diputado renunciaste cuando decidiste que necesitabas irte al Zunca. Si gana la oposición, ¿vas a renunciar a tu cargo en el Senado y te vas a ir al Zunca? No me puedo. Es una respuesta larga y no tengo tiempo para darla. ¿Por qué no? O sea, en su momento, es más, no asumí cargos de gobierno en el 2009, podía haber asumido. Pero no vas a renunciar al Senado. No porque sería una señal contraria. En este caso, los que me impulsaron, la mayoría fueron movimientos sociales. Bueno, está bien. Si renunciás, como que les da una señal. ¿Vas a ser candidato a la presidencia equivocada en el próximo periodo? No tengo idea qué voy a hacer la semana que viene. sabía que venía esa respuesta. Para cerrar, simplemente, Daniel, a los uruguayos, este próximo domingo, a votar a la uruguaya, en paz, sin miedo, tranquilo. sin cucos, sin temores, totalmente. la alternancia Me es decía parte Orsi natural eso de los hoy, procesos Orsi me democráticos. decía hoy. Orsi, un poco en contraste con lo que decía el candidato Martínez. Orsi dice, acá el PIT-CNT además va a estar a la altura de las circunstancias. Claro, no van a tengo andar duda de quemando Hay las una praderas. solidez financiera muy Nosotros importante que el Frente construyó. nosotros dijimos, y lo hemos dicho en los discursos, crucemos al día siguiente de la elección la vereda con el mate abajo del brazo y abracemos al vecino que votó al otro partido. Bueno, Conidata. Yo le voy a dar mi pronóstico y cómo lo hice. Mi pálpito, no mi pronóstico. ¿Hay algo en juego o ya no? El postre. No tiene sentido. Vamos a hacer siempre a escote. Sumé los votos en blanco y anulados con lo de los otros partidos que no están en la coalición multicolor. Eso da 6,2, que coincide bastante con las encuestas, pero esa es la metodología mía. Sumé voto en blanco anulado con el de otros partidos que era 2,57, da 6,2. Sobre el 93,8, mi distribución de las preferencias de los ciudadanos es el 100% de los votos de la coalición van a terminar en Luis Lacalle. El 100% de los votos de Daniel Martínez van a terminar en el frente. El resultado, 54,8 Lacalle, 41,6 Martínez. Notable, Gaby Data. Yo no tengo 54,8, 41,6. Sí, pero eso solo ellos dos, porque es lo que importa. Claro. La elección claro, no cuenta el voto en blanco. Claro. Anulado. Yo no hice para esta, como no me tomé el trabajo de hacer el coso tan interno, porque además no sabía que íbamos a venir a hacer la del Gaby Data. Yo sí estuvimos haciendo unos cálculos en base a la proyección de las distintas encuestas. Yo pronostico un final cerrado, muy cerrado, para el lado que sea, para cualquiera de los dos. Y no me animo a decir un número porque no ahora pensándolo, porque va a ser muy fuerte lo de estos días. Pero en todo caso yo pronostico una victoria de Daniel Martínez por 1 o 2 puntos. Victoria de Martínez por estos días estos días que faltan por pero definirlo. ¿por la campaña cómo está? Yo creo que sí, bravo. en la definición, yo apuesto mucho a la definición cabeza a cabeza. Ajá. Y que no está muerto quien pelea hasta el final. Yo te dije, me mandaron sintieron la encuesta y me mandaron varias la cosa de acá no se rinde nadie, y yo creo en la fuerza militante de la gente. Esa frase vos sabés que es de Tacuarembó, ¿no? De allá de la imprenta Rego, con una caña tacuara, una hoja de aquellas ¿te acordás? De las tijeras de esquilar. Sí, claro. Tacuara, tijera de esquilar, y cuando venía bravísimo aquello del 2002, acá no se rinde nadie, porque estaban cerrando negocios como... En fin, así que... Caía, es una frase histórica. Y caía el ingreso de la familia si aumentaba la pobreza. Bueno, sí, en el 2002 señores, pasaron muchas cosas. El domingo aquí ustedes tendrán en esta pantalla todo lo que hay que saber desde primerísima hora respecto a ese día que es el domingo más importante de los últimos 5 años, sin lugar a dudas. Y estaremos aquí el próximo martes ya con nuevo presidente. De pronto hasta aquí en el piso, en el estudio. ¿Quién lo duda? Aunque... Bueno, lo dejo para después. Que pasen bien, nos vemos el martes.